Las cosas incorrectas han llegado a ser tan comunes que parecen normales. Y es exactamente lo que sucedió en el tiempo del rey Acab y el profeta Elías, en donde el error había llegado a ser tan común que prácticamente pasó a ser la normalidad. Aprendieron a convivir con ello. Y entonces el rey Acab se encuentra con Elías y lo primero que le dice es: ¿eres tú el que está confundiendo a Israel? No, atención, le dice Elías, soy yo el que te viene a decir que debes de volver a establecer una relación íntima con el Creador, porque lo que estás viviendo no es lo normal. El universo entero debe establecer una relación íntima con Dios. De igual manera, en la actualidad es así. El error y la mundanalidad han llegado a ser tan comunes que se han convertido prácticamente en normales. Y hemos sido llamados, el pueblo de Dios del tiempo del fin, a tomar el papel de Elías en esta época y a anunciar cuál es la verdad de la necesidad de establecer esa relación íntima con el Creador. Para esto, la lección de escuela sabática de esta semana tiene un título: El pacto y el modelo. Hay una referencia que podemos estudiar y eso es lo que haremos. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 10 y el verso 17. Y la palabra de Dios dice: así que la fe. Aquí nos detenemos un instante para poder considerar Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe. Es la fe en Jesús, es la fe en el Salvador. Traduzcamos: así que la fe en Cristo viene porque tienes un oído sensible a la voz del Espíritu Santo que se adquiere por medio del estudio de la palabra de Dios. Dice el texto: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que hacer una distinción entre el vocablo saber y conocer. Saber es adquirir una información, pero conocer es que tu vida sea congruente con la información que has adquirido, que desempeñe un papel preponderante en tu vida. Muchos saben de Dios, pero no tienen un conocimiento de Él, no tienen una relación establecida con el Creador. Y en la similitud de la experiencia del pueblo de Israel, actualmente sigue siendo la misma experiencia de aquel que se encuentra con el Señor, que no siendo todavía hijo de Dios, pasa maravillosamente a convertirse en un hijo del Creador y reconocido por el universo como tal. Esta experiencia surge en un proceso que inicia en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Lo hemos estudiado varias veces. Él está tocando a la puerta del corazón. Te dice que le dejes entrar, pero no quiere ser tu amigo, sino que lo que quiere ser es un familiar, y no lejano, sino de los más íntimos, de los más cercanos, de aquellos que se quedan a convivir en casa, que cenan contigo y que se cuentan sus intimidades. Que llega un momento en el cual la relación es tan estrecha que tú no tienes nada que compartirle, pero él tiene todo que compartirte, así que le absorbes por completo. Y es entonces, en el momento en que le dejas entrar, cuando se cumple el texto de Gálatas capítulo 2, verso 20, te crucificas con el Señor, dejas de vivir tú para que comience a vivir el Señor en tu lugar. Y esto, sin duda alguna, te lleva entonces a la experiencia necesaria, porque es inevitable poderle contener cuando estás enamorado de alguien si lo cuentas a todo. En 1 Pedro capítulo 2, verso 9. El ser entonces un representante de Él, un sacerdote real del único rey que existe, para contar a otros las maravillas de Jehová, anunciar a aquel que te sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Tú no puedes contar lo que no has experimentado. Es indispensable, es imprescindible que primero establezcas una relación íntima con el Señor, que veas tú cómo Él está cambiando tu vida y entonces como consecuencia hagas exactamente lo que dijo Pedro, sin mayor teología más que una experiencia, un testimonio personal, decir a otros lo que tus ojos están viendo, lo que tus oídos han escuchado, lo que tus manos están tocando. Eso tendrás que decir a otros. ¿Cómo es conocer a Jesús? ¿Cómo es tener esa experiencia personal? Esto nos lleva a una pregunta que es por demás polémica. ¿Es fácil pecar o es difícil? Seguramente a priori la primera respuesta que te sale es: tenemos una tendencia al mal
Qué fácil es pecar, qué difícil es no hacerlo. Y yo te diré entonces, para que tomes una idea de hacia dónde va la pregunta, ¿te es fácil o te es difícil serle fiel a tu pareja? Ahora lo estás considerando mejor la respuesta. Resulta que en la proporción del amor que tú le tienes a tu pareja, así se te será fácil o difícil serle infiel. En la proporción de la relación tan íntima que tengamos con Dios, así será que ni siquiera consideremos el fallarle, que ni siquiera consideremos pecar. No estará en nosotros. Y en el caso que así suceda, en un desliz o incluso a veces sin darnos cuenta, mantenemos una relación constante, un orar sin cesar, para que esa relación no se rompa, para que nos mantengamos unidos, para que llegue un momento en el cual, al estilo de Enoc, caminemos con Él las 24 horas. Y sea entonces imposible separarnos más del Señor, y para Él también le sea imposible separarse de nosotros y nos lleve de regreso a casa. Ver a Dios se vuelve entonces una situación que sí es posible desde este punto de vista. En la experiencia del pueblo de Israel, dice la palabra de Dios en Éxodo, en el capítulo 24 y el verso 3. Estoy ahora en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de la Biblia. Estoy en Éxodo, buscando Éxodo capítulo 24 y verso 3. Y la palabra de Dios dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Han establecido una relación íntima con el Señor, se han crucificado, le han dejado entrar. La disposición entonces ahora está: ven, Señor, y haz conmigo lo que tú quieras, lléname con tu espíritu, capacítame entonces para poder seguir la ruta que tú desees. Exactamente la misma experiencia de Pablo, esa que encontramos en Hechos en el capítulo 9. Acompáñeme ahora al Nuevo Testamento y estamos en el libro de Hechos en el capítulo 9 y estoy en el verso 4. Hechos 9, verso 4, la palabra de Dios dice: y cayendo en tierra. Aquí me detengo. Es interesante el hecho de ver de que estás ante la presencia del Señor, pero no tienes una relación íntima con el Señor. Imposible que estés en pie. Caerás rostro en tierra. Eres nada. Y él lo reconoce de inmediato, porque al caer oyó una voz que le decía: ¿por qué me persigues? Y él le reconoce como alguien superior al decirle: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy el Salvador, porque la traducción de Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando, temeroso. Claro está que estuviera temblando y temeroso, porque es alguien que está desconectado del Señor, que estaba sinceramente equivocado, que creía que a la luz de seguir a los escribas y a los fariseos estaba siguiendo una ruta correcta, pero ahora se encuentra en verdad con el Salvador, con el que debe ser la razón de ser, su motivo en la vida. Y entonces él pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? Ese precisamente en ese instante en el cual Pablo le abre la puerta del corazón al Señor, se crucifica con el Salvador y le dice: ya no quiero vivir yo. Ven, vive tú en mi lugar, haz conmigo lo que tú quieras. Y maravilla de maravillas, sucede entonces que te transformas en ese instante de quien no eras un hijo de Dios a un hijo de Dios, y por lo tanto te capacita el Señor y te dice: ya puedes ponerte en pie, levántate, entra a la ciudad. Es exactamente la misma figura del tiempo del fin que encontramos en Apocalipsis capítulo 6 y el verso 17. A la pregunta: ¿y quién podrá estar en pie? Absolutamente ninguno que esté desconectado del Señor, ninguno que todavía viva Él. Únicamente podrá estar en pie aquellos que son reconocidos como hijos de Dios, y para eso se requiere que tú le hayas dejado entrar en el corazón, que ya no vivas tú, sino que viva Jesús en tu lugar, que vuelvas a ocupar el lugar que te corresponde desde un principio, ser imagen y semejanza del Creador. Esto nos lleva entonces a la siguiente pregunta: ¿es posible obedecer la ley? ¿Es posible obedecer a Dios? Recordemos de que la ley no es nada menos que un reflejo del carácter del Señor. ¿Es posible? La verdad, desde que es desconectado de Dios, es imposible.
se te hace cuesta arriba, se te hace una carga, no es un placer, no es una delicia, es una cuestión en la cual entras en la figura de aquellos que le dirán al Señor, vamos, mira, pero si en tu nombre predicamos, en tu nombre realizamos campañas, en tu nombre hicimos programas en la iglesia, en tu nombre hicimos esto y aquello, y sin embargo el Señor les dirá, es cierto, en mi nombre lo hicieron, utilizaron mi nombre, pero en verdad tú y yo no tenemos una relación íntima, no nos conocemos, no me has dejado entrar en la puerta del corazón. Y por esa razón es de que cada vez que lo hacías, se te hacía cuesta arriba, se te hacía difícil, tenías tantos inconvenientes, porque únicamente tienes la capacidad de poder tener mi manera de ser si dejas que yo entre a ti. Tú no tienes nada que compartirme, yo tengo todo que compartirte a ti. Debes de absorberme por completo por el amor que simplemente te inspiro, porque con amor eterno te he amado. Así que sí, es posible obedecer la ley de Dios, tener su manera de ser, cuando ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesús en nuestro lugar. Y esa es la respuesta que encontramos en el libro, ahora estoy en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Vamos a Ezequiel en el capítulo 36 y el verso 27. Ahora comprenderemos lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 36, verso 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Momento, no es una imposición. Alguien decía por ahí, Él va a ponerlo, Él va a gramarlo, después tú estableces una relación con el Señor. No es cierto. Él pondrá, Él tendrá la posibilidad, tú le permitirás que Él te llene por dentro con su espíritu. Y entonces y solo entonces, Él podrá hacer que andemos en sus estatutos, que podamos obedecer sus leyes, que podamos guardar sus preceptos, que tengamos su manera de ser, que lo podamos poner por obra, que sea nuestro estilo de vida. Es que previamente hemos dejado de vivir nosotros. Él en nuestro lugar trae su manera de ser y la impregna en nuestra alma, la impregna en nuestro corazón. Y nosotros estamos encantados y gozosos de que así sea. ¿Quiere vivir en nuestro lugar? Sí, esa fue la experiencia para poder tener una relación más cercana a la vista de los ojos. Y es lo que encontramos en la palabra de Dios. Ahora estoy en el Antiguo Testamento, de nuevo, en el segundo libro de la Biblia, en Éxodo, en el capítulo 25. Éxodo capítulo 25, verso 8 al 9. Acompáñame, por favor, dice la palabra de Dios en Éxodo 25, verso 8 al 9. Y harán un santuario para mí. Momento, ¿saben ustedes que la redacción aquí es un poco complicada? Porque no es posible hacer un lugar santo. Desde el momento en que está siendo fabricado por nosotros, no tiene una temporalidad, tiene un plazo, no es santo. Pero el lugar llega a ser santo. La palabra santuario es un vocablo compuesto de ario, lugar santo, que es apartado, especial. Llega a ser santo porque el santo está ahí, porque el santo ocupa ese lugar. La zarza no es santa hasta que llegue el Señor. Tu corazón no es santo hasta que llegue el Señor. Ese lugar no es santo hasta que llegue el Señor. Son simplemente 4 paredes. Es Él el que lo hace santo. Harán un santuario para mí. Quiero habitar en medio de ustedes. Conforme a todo lo que yo te muestre en el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Este diseño es el que se refiere al que encontramos en Hebreos, en el capítulo 8 y el verso 5. Dice la palabra de Dios, estoy ahora en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 8 y verso 5. Todo este santuario fue el que se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Saben ustedes que la verdadera razón de ser del santuario en el tiempo de Israel, anunciar a aquel que tendría la posibilidad de poder ocupar tu lugar para que tú pudieras llegar confiadamente a solicitarle perdón, que te acepte tal y como eres, que te transforme de nuevo, que te vuelva a permitir ser considerado hijo de Dios? Actualmente, en este momento, la función del santuario sigue siendo la misma, solo que ya no en un santuario terrenal, no con un cordero de este mundo, sino que como presentándose a Jesús como el Cordero de Dios en el santuario celestial. Nos encontramos entonces con un Miqueas capítulo 7, verso 18.
Este texto es tan conocido, lo hemos utilizado tantísimas veces. La palabra de Dios dice en Miqueas, estoy ahora en el capítulo 7, Miqueas, estoy buscando Miqueas, en el capítulo 7 y el verso 18. Y la palabra de Dios dice, ¿qué Dios como tú? ¿Quién es que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retienes para siempre tu enojo. Es que te deleitas en tener misericordia. Él se complace en perdonarnos. El santuario es un lugar de perdón. Es un lugar al cual tú puedes acudir confiadamente, dice la palabra de Dios. Y puedes acudir confiadamente al trono de la gracia para encontrar seguro reposo. Es lo que encontramos en el libro de Hebreos. Regresemos entonces ahora al Nuevo Testamento. Y estoy ahora en Hebreos, en el capítulo 4. Es importante tener este texto. Es importante tenerlo porque es la razón de ser que nos da esperanza de que todas las cosas estarán bien. La palabra de Dios dice en el verso 16 del capítulo 4 de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo podemos acercarnos confiadamente a menos de que estemos seguros de ser considerados hijos de Él? Porque entonces podremos permanecer en pie. Al trono de la gracia acerquémonos y alcanzaremos misericordia porque nos ama tanto, y hallaremos gracia porque nos acepta tal y como es, y Él ocupa nuestro lugar para tener socorro en el momento más oportuno. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo como consecuencia de la única razón de ser, de poder tener unidad dentro de la congregación. El Señor viene por una iglesia unida, pero una iglesia unida implica que todos estemos en la misma frecuencia espiritual. Que en primer lugar ya no vivamos nosotros, sino que viva Jesús en nuestro lugar. Ese es el texto que encontramos con el fenómeno de Hechos, capítulo 2, en el aposento alto, en el derramamiento del Espíritu Santo para los discípulos. Aquellos que no se ponían de acuerdo, aquellos que tenían sus intereses personales, aquellos que tenían su propio carácter, todos algunos muy fuertes, otros más débiles. Que por cierto, atención, no es lo mismo. No debemos de confundir tener un carácter fuerte con tener un carácter violento. El Señor tuvo un carácter fuerte, Pablo tuvo un carácter fuerte. El pueblo de Dios del tiempo del fin requiere de un carácter fuerte, pero dominado y dirigido por el poder del Espíritu de Dios. Y la unidad, el factor común que puede unirnos es cuando todos de manera individual tomamos la decisión de ya no vivir nosotros, sino que viva Jesús en nuestro lugar. Y entonces, y solo entonces, al estar yo lleno de Jesús, al estar tú lleno de Jesús, al estar Pedro, Juan, Vicente, quienes sean llenos de Jesús, tendremos la misma manera de pensar del Salvador. Estaremos de acuerdo. Cada reunión será una fiesta porque estaremos buscando cómo en el avance de la obra y la predicación del Evangelio damos a conocer a otros las maravillas de Jehová. Apreciados amigos y hermanos, vamos de regreso a casa, pero solo estaremos allá aquellos que ya no vivamos nosotros, sino que viva el Salvador en nuestro lugar. Aquellos que unidos por el poder de su Espíritu Santo podremos finalmente estar en la misma frecuencia espiritual. Eso es la unidad de un amor que es por la eternidad.